Que los negociadores socialistas se tengan que sentar ante una fugada de la justicia para negociar una posible investidura de Sánchez parece, y seguramente lo es, un desplante, una especie de pequeña humillación a la que quieren someter en Esquerra Republicana a Félix Bolaños y a María Jesús Montero, que son los designados por Sánchez para esa labor. Pero en el fondo, que en Esquerra hayan elegido a Marta Rovira para negociar con el PSOE y que los socialistas no le hayan hecho ascos a esa interlocutora, digo que en el fondo ejemplifica lo que ya dijo Yolanda Díaz. En esas negociaciones para intentar seguir en la Moncloa, ellos no van a poner líneas rojas. Porque Marta Rovira, la fugada de la justicia con la que tendrá ahora que negociar Sánchez, fue ya una de las beneficiadas por la supresión del delito de sedición. Por eso, por ese beneficio, fruto de una negociación ya anterior, Rovira podría volver a España y podría volver sin riesgo a ser detenida. Porque el juez de Arena en su día ya dejó claro que tras la modificación del Código Penal, que también a ella le beneficiaba, ya solo podía acusar a Rovira de desobediencia, que es un delito que conlleva multa y que conlleva inhabilitación para cargo público. Claro, ahora con la paradoja de que ella no podría ser elegida, pero que ella sí puede elegir al gobierno de España. Es poco coherente. Los movimientos han comenzado y de qué manera. Ya les contábamos hace unos minutos que el presidente del gobierno en funciones incluso ha designado ya a Félix Bolaños y a María Jesús Montero como los negociadores del PSOE, por ejemplo, ante él, ante Puigdemont, ante su partido, para intentar de momento una hipotética investidura. Vamos a saludar a Tomás Gómez, que fue secretario general de los socialistas madrileños y que tiene la amabilidad de acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A su juicio, en la tesitura abierta después del resultado de las elecciones, a su juicio, ¿el Partido Socialista tiene algo que negociar con Junts o preferiría otras opciones? Bueno, yo creo que como la inmensa mayoría de españoles preferimos otras opciones, ¿no? Es decir, además es lo que han votado los españoles el día 23 de julio. Es decir, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues tienen más del 60% de los votos, tienen un inmenso número de escaños en la Cámara Parlamentaria, solamente el Partido Popular en el Senado ya tiene una mayoría absoluta. Yo creo que los españoles han votado para que los extremos no sean determinantes. Los extremos, ni la extrema derecha, ni desde luego esta amalgama de independentistas, de herederos de la banda terrorista ETA, de todo aquello que tiene que o que va a intentar hilar, atar y coser Pedro Sánchez para volver a ser investido, ¿no? A mí me preocupa mucho la situación, me preocupa la situación del país, me preocupa la situación de España. Yo creo que el Partido Socialista, que siempre ha sido un partido de Estado, ¿no? Y que ha antepuesto el Estado a sus propios intereses, debería hacer una reflexión y debería cambiar el rumbo de las cosas que está haciendo. Es decir, que no tiene... en la época pre-Sánchez hubiese sido política ficción sentarte con alguien como Puigdemont, huido de la justicia, que declaró la independencia de Cataluña, que sigue R con la independencia de Cataluña, que a saber cuáles serán los objetivos, pero en todo caso contrarios al Estado. En la época pre-Sánchez, sin duda, esto sería política ficción. Y a mí me siento triste, pero sobre todo me siento muy preocupado por mi país. En ese contexto de preocupación, lo cierto es que da la sensación de que la dirección va justo en sentido contrario al que usted apunta, porque, como venimos contando, Pedro Sánchez, antes de comenzar sus vacaciones, ha designado incluso ya interlocutores en las figuras de Bolaños y de Montero. Sí, yo creo que Sánchez va a intentar hacer otra vez lo que ya hizo en la moción de censura, lo que hizo después de las elecciones del año 19. Pero mire, yo que soy profesor en la universidad y soy profesor de economía, a mis alumnos, cuando les explico una parte de la economía, que es la economía de las organizaciones, siempre les digo que para ser un buen directivo no solamente hay que conseguir los objetivos, sino hay que ser ético. Es tan importante el camino como el fin. Un directivo bueno, ante la disyuntiva de qué es lo mejor para la organización o qué es lo mejor para él personalmente, un directivo bueno siempre opta por lo mejor para la organización. En este caso, un líder bueno del Partido Popular o del Partido Socialista no debería pensar en lo mejor para él mismo,
debería pensar en lo mejor para este país. Y lo mejor para este país no es ni Puigdemont, ni es Bildu, ni es Podemos, ni es Sumar, ni es Vox. Lo mejor para este país es la centralidad, es la moderación. Yo no estoy hablando de un gobierno de coalición, ni mucho menos. Lo que estoy hablando es que los dos grandes partidos deben sentar las bases del funcionamiento de la gobernabilidad del país y unos pactos de Estado que permitan que bueno, a mi juicio, quien haya ganado las elecciones, pues es que le toca asumir la responsabilidad. Es decir, que está en una línea parecida a la que hoy expresaba, por ejemplo, el presidente Castellano Manchego, Emiliano García Paje. Decía, hombre, no creo en una gran coalición en este momento, pero sí en algún tipo de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Nos puede especificar un poco más en qué se trataría o de qué tratarían esos grandes acuerdos sin un gobierno de coalición? Bueno, yo creo que los grandes acuerdos a los que tienen que llegar dos grandes partidos como el partido de centro-derecha y el partido de centro-izquierda en España, pues es primero la gobernabilidad del Estado, segundo al respeto a las instituciones. Sin instituciones no somos una democracia plena y, desde luego, que los extremos no tengan la llave de la gobernabilidad. O sea, los extremos, que además no suelen ser los amigos del Estado, sino todo lo contrario. Puigdemont y quiere destrozar al Estado español, Otegi es enemigo declarado del Estado español, el PNV confronta cada vez que puede con estos. No pueden tener las llaves del país, las llaves del Estado, las llaves del gobierno de nuestra democracia, ¿no? Yo creo que los dos grandes partidos, que son los que los ciudadanos han decidido que tengan la máxima responsabilidad, PP y PSOE, tienen que sentarse, tienen que entenderse en estas líneas de gobernabilidad, de estabilidad, de moderación y, sobre todo, aislar a los que llegan con 5, con 7, con 10 o con 20 diputados y parece un mercadillo a ver cómo desangro al Estado, cómo le saco todo, cómo le saco las tripas en mi propio beneficio, ¿no? Nos hablaba hace un momento, Tomás, de su alto grado de preocupación por la dirección que ha emprendido el Partido Socialista bajo Pedro Sánchez, que ya parece abiertamente decidido, incluso con interlocutores, a negociar con el partido de Puigdemont. No sé si esa sensación de preocupación cree usted que es compartida por parte de su partido, del Partido Socialista, hasta el punto de convertir en, no sé, mínimamente verosímil esa posibilidad de que haya votos díscolos entre el grupo parlamentario socialista, llegado el caso de una posible investidura de Sánchez. Bueno, en mi partido hay muchísima gente que tiene sentido de Estado, ¿no? Y que no ha nacido ayer ni está en política desde el año 16, ¿no? Sino que lleva en política mucho tiempo, que han participado en la construcción de nuestro país, que han participado en la incorporación plena a un país moderno, desarrollado, europeo, que han vivido en el gobierno, que han vivido en la oposición, pero que tienen un sentido de Estado. Hay muchas personas así. Echábamos no solamente personas que ya no estamos en la vida pública, sino personas que siguen estando. Otra cosa es que hay, bueno, pues un control férreo importante por parte de la dirección. Fíjese, algo tan grave como negociar con un señor que está fugado de la justicia española. Bueno, pues eso, no sé yo en qué ámbito del Partido Socialista se ha tomado esa decisión, se ha discutido, se ha sometido al escrutinio de nadie. Son decisiones unipersonales, que es desgraciadamente como está funcionando esto desde hace tiempo, ¿no? Pero mira, a mí ya no me importa lo que pase en el Partido Socialista, me importa lo que vaya a pasar en nuestro país. Y por eso creo que que el PSOE tiene una cita con la historia. El PSOE, que es un partido que con 100 y pico años, se fundó en el año 1879, tiene una cita importante con la historia. Hoy, en julio del año 23, el PSOE tiene que estar a la altura de lo que los ciudadanos quieren y de lo que los ciudadanos merecen. Y, desde luego, cualquier camino en otra línea, ¿qué va a significar? Va a significar pues, que va a llegar Esquerra Republicana, que ha perdido votos, va a exigir un peldaño más en su búsqueda de la independencia, va a llegar Puigdemont y exigirá un referéndum, o exigirá indultos, o exigirá que se arrodille el Estado, que se vuelva a cambiar el Código Penal, o que se modifique el Código Civil.
Es decir, no podemos, esto no es el funcionamiento de un país serio, no es el funcionamiento de lo que tiene que ser España y, desde luego, el PSOE de toda la vida, lo que es este partido que ha vertebrado España, desde luego no puede identificarse con esas posiciones. Ante esa situación que usted define de una manera muy grave, ¿entendería, por tanto, una rebelión de ese PSOE de toda la vida, como usted decía? Bueno, yo lo que creo que se va a producir inevitablemente un fuerte debate en el seno del Partido Socialista, ¿no? Porque estas son posiciones de muy difícil reconciliación. Oiga, no, si algunos estamos apostando por el camino de la moderación, por el camino de entenderse con el partido que ha ganado las elecciones, que además ya veremos todavía qué pasa con el voto exterior, que todavía puede modificar los números, puede ocurrir que el Partido Popular tenga los 172 diputados con el apoyo de Vox y que el Partido Socialista con todos los demás apoyos se quede en 171, con lo cual ya la negociación con Puigdemont sería... Es decir, esto no puede ser la ruleta rusa, ¿no? No se puede jugar con España a la ruleta rusa, ¿no? Y yo creo que la posición de que los dos grandes se entiendan, se sienten y aíslen a estos extremos, que lo único que saben hacer es el chantaje permanente y es el sacar en beneficio suyo, que además es el perjuicio del Estado, pues no puede ser. Vamos a avanzar algunos pasos en ese camino que parece decidido a emprender Pedro Sánchez y vamos a plantearnos la hipótesis de que finalmente es investido. En la situación, usted nos recordaba, además es economista, en la situación actual que vive el país, por ejemplo, en el ámbito económico, un gobierno sustentado en 171 o 172, eso lo vamos a analizar, como usted bien decía, está por ver con el voto exterior, un gobierno sustentado en 171, 172 escaños, ¿puede dar la estabilidad necesaria en esa situación económica que tenemos que afrontar en los próximos meses? Pues evidentemente no, porque es un puzzle de intereses y más intereses que van a surgir. Mire, yo los inconvenientes que veo, de luego, primero los éticos, ¿no? y los de país, ¿no? Como es el tema de Puigdemont o el tema de Bildu, que yo o sea, a mí me revuelve por dentro cualquier tipo de acuerdo de gobernabilidad con Bildu, pero luego es que hay otros problemas que van a surgir. Es decir, Podemos casi seguro que va a formar grupo parlamentario propio, porque tienen ahí una pelea interna bastante grave, ¿no?, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, y el PSOE tendrá que negociar, por un lado, con Yolanda Díaz, por otro lado, con Pablo Iglesias. Es decir, yo no descarto ver otra vez a Irene Montero, no sé, como vicepresidenta del gobierno, como nuevamente ministra de Igualdad. Va a tener que desarticular la presión del PNV, porque el PNV está compitiendo en Euskadi con Bildu, porque Bildu está teniendo más fuerza electoral en aquellos territorios que han sido clásicos de los nacionalistas vascos, ¿no? Y el PNV tiene que convertirse en el conseguidor en el País Vasco de cosas desde el Estado central. Habrá que ver cómo es la negociación que van a llevar con Bildu, cosa que me parece detestable, desde luego, que tenga la llave de la gobernabilidad del Estado. Y ya veremos cómo se desenvuelve Esquerra Republicana de Cataluña, que también ha sufrido un palo electoral, un varapalo importante en Cataluña, y que, desde luego, esto va a ser, bueno, pues dejar en los huesos al Estado débil jurídicamente, con las instituciones intentar debilitarlas al máximo para que sus intereses centrifugadores del Estado sean beneficiados, y por lo tanto esto es un auténtico dislate. Es decir, por mucho que Pedro Sánchez desee la presidencia del gobierno, mire, los intereses de una persona nunca pueden estar por encima de los intereses del país. Pues Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, que lo fue, de verdad, gracias por atendernos, gracias por su tiempo y le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.